Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno es volver a vernos una vez más. Agradezco a cada uno de ustedes por estar conectados y poder tener esta comunión con nosotros, con los hermanos de la iglesia y también con la palabra de Dios. Es un tiempo muy lindo que podemos pasar y gracias a la tecnología lo podemos hacer. Mientras tanto, que podamos volver a reunirnos como antes, aunque ya estamos empezando, queremos que todos nos podamos volver a reunir como un cuerpo. Entonces, queremos en este día volver a tener esa comunión con la palabra y estudiar un poco en la Biblia. Vamos a orar y pedirle que Dios nos guíe, mi hermano. Señor, en este momento queremos poner nuestras vidas delante tuyo para que tú nos puedas enseñar la palabra. Queremos pedirte que nos guíes, que el Espíritu Santo traiga luz a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder entender tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mientras usted está buscando allí un libro en la Biblia que es Santiago, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, le quiero contar cómo fue esta semana conmigo. Yo que tenía que preparar algo para este domingo, entonces estaba orando para que Dios me dé sabiduría y pueda comprender cómo el pueblo de Dios necesita el alimento justo para este momento. Entonces yo pensé en dos cosas, por lo menos el Señor trajo a mi mente dos cosas. Dos necesidades que el pueblo de Dios tiene en este momento. Número uno es saber en qué tiempo estamos viviendo. Es decir, poder entender que Dios tiene tiempos y tiene un programa en este mundo. Y que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos del programa de Dios. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta? A través de la Biblia. La Biblia es un libro de historia. La Biblia es un libro de profecía, es el libro que Dios tiene para nosotros, para la vida, pero también la Biblia es el calendario de Dios. Es decir, que cuando yo voy a la Biblia puedo saber los tiempos de Dios. Eso es lo importante y podremos ver muchas cosas más, pero muchas veces no nos damos cuenta que tenemos el calendario de Dios escrito en la Biblia. Así como usted usa en su casa un almanaque y anota fechas a futuro, cumpleaños, aniversarios, festejos o también visitas al doctor, hay tantas cosas que anotamos en un almanaque. Dios tiene un calendario y los hijos de Dios tienen que saber el calendario de Dios para poder vivir sabiamente en la época que nos corresponde. Así que hay varias evidencias de que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Esta es una necesidad. Ahora, cuando entramos a explicar esto, es un estudio extenso. No es de un servicio, sino que son varios servicios o varias reuniones para estudiar un poco acerca de profecías y el cumplimiento de cómo Dios en estos días está cumpliendo cosas que realmente suceden. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, yo vi otra necesidad en el pueblo de Dios. Saber cuál es la realidad de nuestra fe. Son las dos cosas. Una la que pasa afuera, en este mundo. La otra es la que pasa dentro de nuestra vida. Cómo es nuestra fe. Porque si usted un día puso su fe en Cristo, esa fe tiene que crecer, tiene que desarrollarse para entender mucho mejor a Dios y para saber qué tenemos que hacer. La Biblia habla de dos tipos de fe, una fe que es viva y una fe que es muerta. Entonces yo quiero explicarle acerca de esa fe en esta reunión. Una fe que es viva, que está latente, que es evidente. Otra fe que es muerta, que no tiene vestigios de vida, que no se puede ver, que es imposible distinguirla. ¿Ok? Entonces, hay creyentes o pseudo creyentes, o como usted lo llame, donde muchas veces dice que son cristianos,
Pero si usted ve la vida de ellos o cómo viven todos los días de su vida, usted se va a dar cuenta que no hay evidencia de una fe real. Así que es importante que nosotros podamos saber cuál es la realidad de la vida espiritual. Pero usted necesita estudiar la palabra y hoy vamos a ver acerca de eso por lo menos algunas cosas. Yo quiero que usted vea allí en Santiago, capítulo 2. Abra su Biblia en Santiago, agarre un papel, un bolígrafo para anotar cosas importantes que vamos a ver ahora. Santiago capítulo 2, comenzando el versículo 14. Aquí va a hablar de la fe viva y la fe muerta. Pero escuche bien lo que dice Santiago. Dice, versículo 14, 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y allí termina con una pregunta que nosotros vamos a tratar de responder. Pero aquí está hablando de los dos tipos de fe. El versículo 16 está hablando de un caso de una fe muerta, de una persona que está en necesidad y va a ver a uno que se supone que tiene una fe viva y le dice, mira, yo estoy necesitado, muy urgido acerca de cosas básicas de la vida, no tengo comida, no tengo abrigo, no tengo dónde ir, no sé dónde estar. Y esta persona le dice, bueno, mire, yo le voy a decir, usted puede confiar en Dios, si quiere vamos a orar y le voy a dar un par de consejos. Y después le dice, que Dios le bendiga. Y no le da nada para que él pueda comer o vestirse. Esta es una fe muerta. Es decir, que yo no puedo hablar de Dios o de mi fe en Dios cuando no hago nada por la necesidad de otro. Esta es una fe muerta. Es un ejemplo de la fe muerta. La fe puede ser de palabras, de apariencia, pero en realidad no está en el corazón, no hay vida como para ayudar a un necesitado y decirle, por ahora le voy a ayudar y después vamos a ver qué más podemos hacer. Pero esa es la necesidad que debe cubrir alguien que tiene una fe viva. Solamente un caso. Aquí comienza hablando de una fe muerta. Este es un caso. Después habla de una fe, el versículo 19, habla de una fe que es diabólica. ¿Por qué? Porque dice que aún los demonios también creen en Dios, creen en el Señor Jesucristo, pero no son salvos. Esta es una fe muerta. Ellos saben lo que les va a tocar, ellos saben perfectamente cuál es su destino. Y ellos creen en Dios, que Él existe, pero no han puesto su fe y no pueden poner su fe, porque ya están destinados para la condenación. Entonces esa es una fe muerta. Y en el último de los casos, el versículo 18, habla de una fe viva. No podemos ir verso por verso específicamente, pero léalo usted bien allí en su casa. Verso 18 habla de la fe viva, la fe correcta. ¿Cuál es? La que dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que la fe no se puede ver, pero las obras sí. Una persona que tiene fe tiene obras. La fe es invisible, pero usted puede verla a través de obras. Para ampliar el concepto de la fe, comenzamos en Santiago, pero tenemos que continuar de esta enseñanza acerca de la fe en el libro de Hebreos. Por favor, quiero que se traslade a Hebreos, está un libro antes de Santiago, así que solamente tiene que dar vuelta un par de páginas
y se va a encontrar con Hebreos. Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe y allí explica mejor lo que es la fe. Yo puedo entender la fe cuando estudio este capítulo porque detalla específicamente lo que es la fe. Usted se va a dar cuenta cuando estudie Hebreos 11 que allí aparece lo que es la fe viva. Lo que es la fe viva. Habla de la fe viva. Acá no aparece la fe muerta, sino la fe viva, que es la que nosotros necesitamos tener. Y usted se va a dar cuenta que allí se mencionan a 17 personas, con nombre propio, 17 personas y sus nombres. Cada una de estas personas es un ejemplo de la fe viva. Cada uno de ellos desarrollaron lo que es la fe de Dios, la fe real, una fe evidente. Entonces Dios los puso en este capítulo precioso para que nosotros entendamos en el momento que vivimos qué es la fe. Entonces comienza diciendo en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y se introduce y nosotros vamos aprendiendo de lo que es la fe. Yo le quiero mostrar algo, y preste atención y anote algunas cosas. Vamos a 11.6, Hebreos 11.6, mire lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, paramos allí y vamos a ver cuál es el inicio de la fe, cómo comienza la fe. Es cuando una persona se acerca a Dios, cuando busca a Dios. Cuando una persona dice, a mí me gustaría saber quién es Dios y quiero saber la realidad, la verdad. Así que aquí está hablando de una persona que se acerca a Dios, ya sea creyente o incrédulo. Cualquier persona en este mundo que se acerca a Dios tiene que entender dos cosas. En primer lugar, dice el versículo, que crea que le hay, o sea que Dios existe. Si usted va a buscar a Dios ya pensando que Dios no existe, usted no va a encontrar nada. Usted tiene que tener esa pequeña fe para saber que Él existe, que hizo el universo y que hizo este mundo para que el hombre viva en él. Dios existe. Y la segunda cosa que usted tiene que saber es que Dios recompensa la fe. Es galardonador de los que le buscan. Dos cosas, que Él existe y que recompensa la fe. Mi hermano, eso pasó conmigo hace muchos años, cuando yo no conocía a Cristo como Salvador, pero quería conocerlo, quería saber, y fui a buscarlo. Sabía yo que Él existía, pero Él no era salvo. Entonces fui a buscarlo, y ¿sabe lo que pasó? Él recompensó mi fe. Él me dio la vida eterna, salvación. Pero no lo hizo solamente conmigo, lo hace con todas las personas. Pero yo tengo que comenzar la fe de esa manera. ¿Ok? Así comienza nuestra fe. Después que usted puso su fe en Cristo, si usted se acuerda del día que conoció a Cristo, pues después que usted puso su fe en Cristo, comienza una relación con Dios. Usted se empieza a relacionar con Dios. Inició la relación, ahora hay que continuarla. Esa relación solamente es por la fe, por la fe. Usted siempre se va a relacionar a Dios por la fe. Lo conoció por la fe y se va a relacionar por la fe. Se puede comunicar con Dios a través de la fe. Él no usa el Zoom, Él no usa Internet, ni los medios que tenemos nosotros en este mundo con la tecnología actual para comunicarse. No. Él desde el comienzo, desde la creación, quería que el hombre se comunique por la fe. Es el medio para llegar a Dios, no hay otra forma. Así que usted conoció a Dios por la fe, pero debe continuar relacionándose con Él por la fe. Esa fe que usted va a desarrollar a través del tiempo se va a basar en la palabra de Dios. O sea, usted comenzó la vida pero no sabe cómo continuarla. Bueno, en la Biblia dice cómo continuarla. Si usted no lee la Biblia no va a saber cómo avanzar.
Y un niño cuando nace, un bebé cuando nace va a ir creciendo, pero los padres tienen que enseñarle a hablar, tienen que enseñarle a comer, tienen que enseñarle a caminar. Entonces tienen los padres. Nosotros nacemos de nuevo y tenemos la Biblia para poder desarrollar la vida cristiana, la fe que realmente está viva. ¿Ok? Así que ahora tenemos que pensar esto. La fe es una virtud que es invisible. No podemos demostrar la fe, no podemos ponerla en un frasco y decir, mire, esta es mi fe. No podemos llevarla a un tubo de ensayo, ni podemos ir a comprar medio kilo de fe, o 20 centímetros de fe, o no se puede pesar, no se puede medir. Es algo que no es tangible. La fe es un elemento, o mejor dicho, una virtud, que Dios puso en cada uno de nosotros y que Dios quiere aumentar, quiere hacer crecer esa fe. Entonces venimos con una pequeña fe que nosotros usamos cada día con cosas insignificantes, pero esa pequeña fe yo tengo que ponerla en el Señor Jesucristo para ser salvo. Ahora, fe viva y fe muerta. Usted siempre tiene que recordar que la fe muerta es como un árbol que está seco, Aparentemente parece que tiene vida, pero no tiene vida. No puede tener frutos ese árbol, porque está seco. Por dentro no tiene savia, por eso está muerto. No corre la savia. Una persona puede decir que es cristiano, pero si no tiene la savia de la fe, no puede dar frutos y está muerto. Así que los árboles mueren de pie. Muchas veces vamos a encontrar personas que se dicen ser cristianos, pero realmente no hay evidencia de que sea cristiano. Ahora, Dios en su palabra, para mostrarnos lo que es la fe, para que nosotros aprendamos, Él la ilustra a la fe. Es decir, que una ilustración me enseña muchísimo a mí. Cuando es ilustrada una verdad, como por ejemplo una parábola, es ilustrada, quizá es algo que no es real, pero me ilustra una verdad. Dice que Dios, en su palabra, me ilustra la fe. ¿Qué es la fe? Si ya yo no la puedo ver, pero ¿cómo puedo saber acerca de la fe? Bueno, acuérdese una cosa, para saber de la fe necesito conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Es imposible conocer la fe sin estudiar la palabra. Por eso dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo conozco la fe? Por la palabra de Dios. A mí a veces me hacen reír los creyentes que quieren ser espirituales, que quieren ser utilizados por Dios, que piensan que están bien y que tienen que seguir adelante, pero no quieren estudiar la Biblia. Jamás van a conocer lo que es la fe, porque la fe se enseña en la Biblia. No hay otra forma de conocer la fe. Por eso necesitamos utilizar y saber qué es la fe en nuestra vida. Dios en este capítulo de Hebreos 11 ilustra la fe a través de personas. La ilustra para mostrar a nosotros, mostrarnos lo que es la fe. Y si usted se fija bien, en este capítulo hay 17 personas mencionadas por sus nombres. No están allí de casualidad, sino son hombres y mujeres que pusieron su fe en Cristo y que Dios usó la fe de ellos y que fue un testimonio para nosotros, para que podamos aprender lo que es la fe y podamos imitar su fe. Así que yo quiero mostrarle a usted que la fe es evidente, que aunque no se puede ver, yo la puedo distinguir. Yo puedo tener evidencias de lo que es la fe. ¿Ok? Si me acompaña, le voy a mostrar la vida de algunas personas que aparecen aquí en el capítulo 11. Anote. Número 1, vamos al versículo 4, 11:4. Mire lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Dice que Abel habla por su testimonio. La fe en la práctica. Si usted alguna vez estudió la vida de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, usted se va a dar cuenta que hay un capítulo que habla cuando ellos dos fueron a ofrecer sacrificios, cuando se presentaron delante de Dios, y dice que uno, como Caín, se presentó con un fruto de la tierra para ofrecerle a Dios, y que Dios no miró con agrado esa ofrenda, porque él nunca pidió un fruto de la tierra. Pero Abel dice que llevó un animalito para sacrificarlo y que se lo ofreció a Dios, y que miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel hizo lo correcto delante de Dios. No es lo que hacer lo que nosotros queremos o lo que nos gusta, sino lo que Dios dice en su palabra. Ese hecho, la primera persona que hizo lo correcto allí, quedó grabado para siempre, y dice que a través de la fe, Él habla. Así que, hermanos, yo tengo que entender que aquí tenemos, y ahí para anotar, número 1, Abel es la fe que habla. La fe que habla. Todavía sigue hablando. Todavía sigue dando testimonio. A veces tenemos que preguntarnos cuando nosotros tomamos decisiones, ¿en base a qué las tomamos? A veces las tomamos en base a nuestros gustos personales. Decimos, esto es lo que me gustaría hacer. Esto es lo que voy a presentar. Esto es lo que se me ocurre que es mejor. Raras veces vamos a Dios buscando sabiduría para tomar decisiones, y después nos pasa lo que ya sabemos. Pero dice que Abel fue a Dios, consultó con Dios cómo había que hacer e hizo lo correcto. Caín no, Caín dice, no, yo voy a presentar lo que tengo en mi corazón, como dicen muchas personas. Bueno, si yo lo hago de corazón, esto tiene valor. No. Dios es específico, Dios dice lo que el hombre tiene que hacer. Así que él hizo lo correcto. Abel habla por lo que él hizo. Abel obedeció la palabra de Dios, cumplió las instrucciones, hizo lo correcto. Y es por eso que la fe de él habla. Nuestra fe tiene que hablar a este mundo. Pregúntese si su fe habla. Si alguna persona dice, bueno, yo veo que él hace diferente, pero ¿por qué hace diferente? Él se guía por la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que hablar. El testimonio que deja una persona. A mí me gusta leer biografías, y antes leía muchas más biografías de hombres que impactaron por su fe, que vivieron quizás siglos atrás, pero que todavía siguen hablando. La fe de ellos sigue hablando. Y he leído algunas biografías como la de Moody, la de Spurgeon, la de John Wesley, la de Hudson Taylor, la de George Mueller. Quizás te dice quiénes son estos, pero aquellos que estudian la Biblia se dan cuenta quiénes son ellos y qué hicieron por la fe. Entonces, eso sigue hablando a nuestra vida. Abel, que hace tantos siglos atrás hizo esto, todavía sigue hablando, porque hizo lo correcto. Así que acuérdese, su fe tiene que hablar. Si yo le pregunto a una persona, ¿quién es usted? Y me dice, mire, la verdad que no sé quién es. ¿Usted cree que es cristiano? No sé, la verdad que no sé. La fe no habla. Es porque usted no está usando la fe. Dios quiere que usemos la fe. Entonces, anote, Abel es una fe que habla. Déjeme mostrarle otra persona allí, en Hebreos 11. Mire el versículo 5. Versículo 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes fue que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si usted quiere saber un poco más de quién era este hombre, Enoc, usted va a Génesis capítulo 5 y lo va a encontrar. Allí dice que Enoc caminó con Dios. Por causa del tiempo no vamos, pero usted anótelo para ver, Génesis 5. Dice que Enoc caminó con Dios. Ahora,
Abel es la fe que habla, pero Enoc es la fe que camina. Son todas cosas prácticas, todas cosas visibles. Esta es la fe visible, la ilustración de la fe. Dice que él caminó y caminó 300 años. Si Enoc nos habla de la boca, si Abel nos habla de la boca, Enoc nos habla de los pies, porque es algo práctico. Dice que caminó con Dios. Y cuando dice caminó con Dios no quiere decir que está hablando literalmente, ¿no? Sino que tuvo comunión con Dios. Estaba cerca de Dios todos los días. Y dice que a pesar de lo que estaba pasando en el mundo corrupto que había, un mundo lleno de pecado, porque después el Señor tiene que mandar el diluvio por la maldad que había en la tierra, dice que se mantuvo fiel él. Caminó con Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Que todos los días andaba con Dios. ¿Cómo yo puedo caminar con Dios? Cuando todos los días tengo una relación con Él, abro la Biblia, oro a Él. Eso es caminar con Dios. Y mi hermano, si yo no puedo caminar con Dios, no voy a entender la voluntad de Dios. Dice que tenemos que usar nuestra fe. Tenemos que caminar con Dios. Así que Enoc es el hombre que caminó con Dios, la fe caminando. Mire lo que dice el versículo 7. Versículo 7, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Usted conoce la vida de Noé y no hace falta que yo le explique mucho. La historia de Noé con el arca, con el diluvio, ¿se acuerda? Aquí me va a hablar de la fe que trabaja. Otro aspecto de la fe que trabaja. La fe ilustrada por las manos que trabajan. Así que este hombre dice que confió en lo que Dios le dijo, a pesar de la realidad. Nunca había llovido. Nunca hizo una embarcación. Sin embargo, dice que él confió y se puso a trabajar. Todos los días, durante 120 años, él trabajaba construyendo el arca. Y le decía a los habitantes que iba a venir un diluvio. ¿Quién le iba a creer si nunca había llovido? Pero él confió en la palabra de Dios y trabajaba. Todos los días trabajaba. Mi hermano, la evidencia de nuestra fe en nuestro trabajo para Dios. Esa es una evidencia. Cuando usted no hace nada para Dios, no puede decir que tiene fe. Es indemostrable. No es sentarse una hora en una iglesia, escuchar un buen mensaje y volver el próximo domingo y así durante 20 años. Eso no es fe. O sea, a veces nosotros pensamos que eso no es fe. No es fe. Fe es cuando nos ponemos a trabajar para Dios. Si usted tiene fe, usted tiene que hacer algo para el reino de Dios. Por lo tanto, tiene que ponerse a trabajar. Si usted me dice, yo no sé qué hacer para Dios, yo le voy a dar un trabajo que usted lo puede hacer desde su casa, para que no se contamine. Hoy la mayoría de las personas trabajan en su casa. Agarre un papel, un lápiz y hágase una lista. Mire, el trabajito que le encargo si usted no sabe qué hacer. Ponga en la lista a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a aquellos que conozca, compañeros de trabajo, y empiece a orar para que ellos puedan conocer a Cristo, para que ellos puedan acercarse a Dios. Ese es el mejor de los trabajos que usted puede hacer. Y desde su casa, todos los días, ese es el servicio maravilloso que la iglesia necesita y que hay tanta necesidad pero no se da cuenta en las personas. Así que sí que usted puede trabajar. Mire ahora el versículo 8. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham es la fe que obedece. Abraham siempre obedeció a Dios. Es un ejemplo de obediencia. Cada vez que Dios le pidió algo, él lo hizo. Y lo hizo porque él amaba a Dios, era un hijo de Dios.
Y ahí tenemos nosotros la fe de los oídos. Abel es la boca, Enoc son los pies, Noé son las manos, pero Abraham son los oídos. Esta es la fe que yo tengo que poner en marcha. Cuando usted es obediente a lo que Dios le dice, usted se va a dar cuenta que va a tener frutos en su vida. Versículos 24 y 27 nos habla de otra persona que se llama Moisés. No sé si nos va a dar el tiempo, pero fíjese lo que dice. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y verso 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está diciendo allí que habla de la fe que ve, la fe que ve. Así que vimos que la fe es la boca, los pies, las manos, los oídos, pero también los ojos, la fe que ve. Abraham se sostuvo como viendo al invisible, al Dios invisible. Eso lo sostuvo. Mi hermano, si usted no usa los ojos de la fe, usted jamás va a entender lo que es la fe. Tenemos que andar por los ojos de la fe. Pedro se hundió, ¿se acuerda de la historia? Pedro se hundió cuando empezó a caminar en el agua. Comenzó bien, pero después, ¿por qué se hundió? Porque dejó de mirar al Señor. Entonces, para que nosotros nos podamos sostener, tenemos que mirar al Señor, usar los ojos de la fe, no los de la vista, los que tenemos. ¿Sabe por qué los creyentes nos hundimos en las dudas, en la preocupación, en la incertidumbre, en el desánimo, en la falta de gozo y de paz? Cuando dejamos de mirar a Jesús. Ese es el problema que nosotros tenemos. Dejamos de mirar y nuestra fe se hunde. Usted tiene que permanecer con la vista puesta en el Señor, porque Él es el que lo salvó. Mi hermano, ponga su mirada en el Señor. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted lo hace, usted va a ver que su vida va a ser diferente. Usted va a saber lo que es la fe viva. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por Hebreos capítulo 11 que nos habla de la fe viva y práctica. Queremos poner en práctica en nuestra vida esta fe que nos ayuda a vivir para ti. Te damos gracias por lo que nos has hablado y que esto pueda ser práctico en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.